Aquí les muestro un gráfico bien interesante donde vamos a ver cómo en esta franja verde tenemos el desarrollo del cultivo transgénico que hace Estados Unidos, Canadá y Australia, que son los que tienen más áreas de cultivo genéticamente modificada. Acá en ocre tienen América Latina, pero en realidad son pocos países en América Latina que tienen cultivos extensivos, como son Argentina y Brasil. Y después tenemos Asia y África, pero contribuyen con muy poquita cantidad, porque nos dicen, uy, ustedes son un país atrasado, no tienen cultivos transgénicos, pero en realidad son 5 países los que producen casi el 90% de los cultivos transgénicos en el mundo. Este es un reporte del Banco Mundial del año 2008, pero hacen una revisión de todo lo que ocurre hasta el 2006. Pero a la fecha son 23 países los que han incorporado los cultivos transgénicos. Y si vemos lo que este mismo reporte del Banco Mundial dice, y aquí a juntillas lo vamos a leer: los riesgos ambientales, sociales y de inocuidad de los alimentos asociados con los transgénicos han suscitado controversias. ¿Qué dicen? Se necesitan sistemas normativos transparentes que inspiren confianza en el público y permitan evaluar los riesgos y los beneficios caso por caso. ¿Cómo se pueden crear sistemas normativos más transparentes? O sea, primero etiquetando los productos para que los consumidores sepan qué es lo que están comprando y consumiendo. Y en segundo lugar, que las personas que los fabrican sean responsables de las consecuencias o efectos colaterales. A la fecha hay muchísima resistencia para eso. Y tenemos que identificar como algo importante qué tipos de alimentos transgénicos existen. En primer lugar, el organismo vivo modificado, que puede ser un maíz o una soya, que ingresó al país furtivamente y de repente ya ese maíz es genéticamente modificado y no orgánico como nosotros pensamos. Pero también puede ser un derivado, ¿no? Ahora hay mucha propaganda de la soya. Nos ofrecen en leche, en aceite, en harina, en hojuelas para el desayuno. Entonces eso sería un derivado. Pero también puede ser un aditivo. Algunos que quieren conservar la línea se toman sus bebidas ¿con qué? Con aspartame. ¿De dónde se produce? Se puede producir con técnica genéticamente modificada o un alimento que tenga una enzima, por ejemplo el jarabe de maíz que espesa los productos y que también se produce a través de un organismo vivo modificado. Un gran problema que no está regulado en ninguna parte del mundo es la carne, la leche o los huevos que consumimos, que son derivados de animales que comen productos genéticamente modificados. Por ejemplo, a la vaca, como mencionábamos ayer, le ponen hormonas para que produzca más leche. Entonces, cuando consumimos esa leche o esa carne, estamos consumiendo productos hormonados, productos con hormonas. Vamos a ver ahora evaluaciones de riesgo e inocuidad. Siempre que uno consume un alimento, en todas partes del mundo tienen que hacer análisis de riesgo y evaluación de inocuidad. Y lamentablemente en nuestro país no se hacen de manera rutinaria. Por ejemplo, acá tenemos peligros químicos, como bien lo ha dicho Milagros, la anterior expositora, que nosotros quisiéramos advertir a los niños, a las madres gestantes: este producto tiene un plaguicida altamente peligroso, no debiera consumir. ¿Por qué? Por problemas a la salud, de teratogenia, problemas de infertilidad, problemas de cáncer, etcétera, etcétera. Pero no lo podemos decir porque no hay un reporte institucional del Ministerio de Salud. Nos da también muchísima pena que hay programas de apoyo alimentario que intoxican a los niños, que dan diarrea, y entonces nos decimos, esas cosas que son tan simples de controlar no se hacen. ¿Cómo vamos a controlar algo que es tan complicado, que es tan sofisticado como son los alimentos genéticamente modificados? ¿Por qué?
porque insertamos un gen con un proceso que se llama transgénesis para un efecto intencional. Pero ese es un concepto antiguo de hace 15 años, que conocíamos un gen, insertábamos el gen y algo maravilloso, lindo en el producto, aparecía una nueva característica. Esto no es cierto. Ahora se sabe que los genes funcionan en grupos, ¿no? Y si insertamos, pueden aparecer efectos no intencionales, que tenemos que estudiar efectos de riesgos e identificación de alteraciones a corto tiempo, a mediano plazo y a largo plazo. Estudios de ese tipo no existen. Otro gran problema es que los organismos reguladores dicen, pero ¿a qué los vamos a estudiar? Si son equivalentes, sustancialmente equivalentes, son idénticos a los orgánicos, a los naturales. Entonces, no se deben hacer estudios, y eso no es cierto. Cada vez que se fabrica un medicamento, una vacuna, el que lo fabrica tiene que hacer estudios de eficacia y de seguridad. Eso mismo pedimos porque esto es un ensayo, un experimento que se está haciendo con los seres humanos, entonces nosotros sí los podríamos consumir contentos, pero es primero que nos demuestren que no hagan daño a la salud. Cuando uno quiere hacer una evaluación de un producto nuevo, se tiene que seguir toda una estrategia. Primero, la evaluación de riesgos, que son los estudios científicos, con toda regla. Después, una gestión de riesgos, donde tenemos que ver las medidas de gestión, donde se incluye el etiquetado, en qué medidas yo estoy propiciando su comercialización, y después que sale al mercado, hacer un sistema de vigilancia. ¿Qué pasa con ese alimento cuando lo consumen las personas? Y después los procesos de comunicación de riesgo. Esto en nuestro país funciona muy mal para todo. Acá vamos a ver un ejemplo, esta es la Comisión Federal de México, que ellos evalúan algunos productos. Acá tenemos el nombre de la empresa que los desarrolla, en este caso fue Cayenne, Monsanto, qué tipo de producto es el que van a modificar con una característica en especial, el organismo receptor, el organismo donante, los genes introducidos y fecha en que sale al mercado. Por ejemplo, acá tenemos en primer lugar el tomate. ¿Qué decían? Si este tomate yo lo modifico genéticamente, voy a conseguir que su maduración sea más lenta, que dure más. Y luego maravilla, el productor va a tener mayores beneficios porque el producto no se le va a dañar. Pero acá tiene el receptor, el tomate, el organismo donante era un gen de otro tomate, pero fíjense, para este proceso le insertaban un gen de resistencia a un antibiótico. Entonces, si comíamos ese tomate, podíamos tener el riesgo de una transmisión horizontal de esa resistencia a ese antibiótico. Y en los seres humanos eso es sumamente peligroso. Felizmente esto no funcionó, salió al mercado en el 95, en el 96 desapareció. ¿Pero por qué lo he traído? Porque eso era el producto bandera. Fue el primer transgénico creado en los Estados Unidos y la empresa quebró, fue comprada después por Monsanto. Acá vemos Monsanto que hizo otra manipulación a su maíz. Ellos, todos los protransgénicos, viven felices cuando ofrecen su herbicida o su pesticida incorporado. ¡Qué maravilla! Y el agricultor no va a gastar en eso. Pero cada una de las células de esa planta, especialmente el producto, también tiene su herbicida o pesticida incorporado, que nosotros lo vamos a consumir junto con el alimento, ¿no? Acá que vemos, el receptor es el maíz, y genes de quién le insertan, de una agrobacteria, de una bacteria, ¿no? Y esto sí está en el mercado. Vamos a ver qué pasa con los reguladores a nivel internacional. La FDA lamentablemente no cumple su misión. ¿Por qué? Porque voluntariamente las empresas que fabrican transgénicos hacen sus estudios y ellos los certifican. Pero no es que la empresa hace los estudios de investigación. Y esto es un problema serio porque entonces estas empresas son juez y parte.